Buenos días. Vamos a orar. Señor, yo te pido que tú vengas a estar con nosotros. Ven a bendecir, Señor, esta tu palabra. Ven a tocar los corazones, Señor. Queremos que tú bendigas a cada uno de los que están acá, que reciban esta palabra y que puedan de verdad ser transformados, como dice tu Biblia, Señor, transformados a través del Espíritu Santo. Señor, cada vez que estoy aquí delante tuyo, Señor, mi objetivo principal es que tú hables, Señor, que seas tú tomando mi corazón, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, y seas tú haciendo la obra, Señor. Sin ti nada somos. Así que en el nombre de Jesucristo me entrego a ti, Señor, y me rindo a ti. Amén. La semana pasada estuvimos hablando del templo del Espíritu Santo que somos cada uno, ¿no es cierto? Y yo quiero repetir una parte que está en Filipenses 2. Voy a leer del 11 al 23 muy rápidamente porque ya lo leí la semana pasada para enchufarnos en el nuevo tema que continúa con este tema, ¿ya? En Efesios, decía la semana pasada que es muy importante porque nos dice cómo el Señor nos hace Espíritu Santo, cómo nos hace templo del Espíritu Santo, y quiero rescatar algunas cosas que no dije porque hay mucha información aquí, hay mucho que aprender. Así que vamos a leer Efesios de nuevo para que lo busquen. 2, voy a leer del 11 al 23. Voy a leerlo rápido, ¿eh? Después voy a hacer un resumen de lo más destacable de esto, que es uno de los, para mi gusto, uno de los capítulos más importantes que tiene la Biblia. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Aquí está hablando del pueblo hebreo y de nosotros, para los que no han entendido, que hizo, ¿no es cierto?, por la cruz, reconciliar con Dios a ambos, o sea, el pueblo hebreo y nosotros los gentiles, en un solo cuerpo, ¿ya? Matando en ella las enemistades, en quien es la cruz, ¿no es cierto?, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca. O sea, nosotros los gentiles que estábamos lejos, como dice al principio, que no solo estábamos lejos, sino que estábamos ajenos a la promesa, sin esperanza, sin Dios, ¿ya? Entonces, todo eso hace para nosotros. Y dice, después de esto, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, por el mismo Espíritu Santo, al Padre, ¿cierto? A Dios Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré... No, perdón, eso no tiene nada que ver. Hasta ahí nomás dice. En el Espíritu. Ese es otro versículo. Entonces, lo que yo quería resaltar, que el Señor mediante la cruz nos reconcilia, ¿no es cierto? Jesucristo nos reconcilia con Dios a ambos, o sea, a los hebreos y a nosotros en un solo cuerpo, matando en la cruz las enemistades. Además tenemos entrada por un mismo Espíritu, por el Espíritu Santo, al Padre. Podemos entrar a la presencia de Dios cuando nosotros queremos.
¿Ya? Eso dice aquí. Somos conciudadanos de los santos, o sea, pertenecemos al mismo reino que los hebreos, ¿no es cierto? Eso está diciendo. Y miembros de la familia de Dios. O sea, no solo pertenecemos al mismo reino, sino que heredamos el reino, somos hijos, ¿no es cierto? Miembros de la familia de Dios. Siendo la principal piedra del ángulo, nuestro cimiento, ¿no es cierto? Esa es la piedra del ángulo, nuestro cimiento es Jesucristo mismo. Eso somos nosotros, somos miembros de la familia de Dios, nuestro cimiento es Jesucristo, para que vayan anotando quiénes somos. Y para que crean esto, porque eso es lo que, así debemos actuar de acuerdo a eso, a lo que somos. ¿Ya? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Para qué? Para hacer un templo santo en el Señor. No un templo pecador en el Señor, un templo santo en el Señor. ¿Ya? Edificados, ¿no es cierto?, en esta piedra angular que es Jesucristo, en este cimiento poderoso, para morada de Dios, para hacer habitación de Dios. ¿Y a través de quién? A través del Espíritu Santo. Eso es lo que somos. ¿Le quedó más claro el Efesios 2? Ya. Ahora, sabiendo todo esto, quiénes somos en realidad en el Señor, y sabiendo quién es Dios, y sabiendo quién es este Espíritu Santo, el poder que hay en nosotros, en Efesios 1:13 dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No solo somos morada, sino que el Espíritu Santo es el sello que llevamos, es el nombre de Dios que llevamos en nosotros. Y no sé si se acuerdan de la promesa que nos hizo el Señor cuando nos decía, y aquí viene lo que yo me equivocaba en leer, decía, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Bueno, el sello nuestro, que somos anillo de sellar, ¿no es cierto?, que llevamos el nombre de Dios, es el Espíritu Santo. Aquí dice, y cuando creímos, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello de Dios que está en nosotros, y por eso podemos llevar su nombre donde quiera que vayamos. Y no solo su nombre, llevamos su presencia, porque somos templo, somos habitación del Espíritu Santo. Abrimos los cielos cada vez que entramos a un lugar, y ese lugar se llena de la presencia de Dios. Un amén, por lo menos. Gracias. ¿En qué cree? El que cree en mí, dice Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos. No somos lagos, somos ríos. Por lo tanto, donde yo entro, donde tú entras, el Señor se tiene que derramar sobre ese lugar. Porque somos ríos, y ese Espíritu Santo es un río que sale de nosotros, que salta para vida eterna. Y eso se debe cumplir, amigos míos. No debe ser algo que nosotros conocemos, que sabemos. Debemos practicarlo. Tú debes orar por las personas y el Espíritu Santo se debe derramar como ese río. Y esas personas van a caer de rodillas, porque dice que la presencia de Dios, toda rodilla se doblará. Eso lo dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lo dije al revés. En el Antiguo y en el Nuevo. ¿Cierto? Ya. Ustedes no se dieron cuenta, pero yo sí. Después, dice, en 2 Corintios, dice el Señor, capítulo 6, voy a leer del 14 al 16. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, todos nosotros, sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces lo que nos está diciendo aquí no es que no nos juntemos con los pecadores, no está diciendo eso, sino que no nos unamos con los pecadores. Nosotros tenemos el gran honor de dar vida a esos pecadores y traerlos al Señor, para que ellos sean templos, igual que nosotros, del Espíritu Santo. Esa es nuestra tarea. No es aislarnos como iglesia y encerrarnos aquí, sino que llevar este poder de Dios, este templo de Dios, donde quiera que vayamos, el Señor va a inundar ese lugar, y esa gente, ¿no es cierto?, con los cuales no nos podemos unir
¿no es cierto? Porque no tenemos nada que ver con ellos, los vamos a sacar de la potestad de las tinieblas y los vamos a poner bajo el reino de Dios, bajo la luz admirable del Señor Jesucristo. Esa es nuestra tarea, no es quedarnos aquí sentados diciendo que linda la palabra, que buena la presencia de Dios, que bonita la adoración, la alabanza maravillosa, que tocan bien estos niños. No sirve eso. Esto debemos hacer, deben haber hechos, que esto se tiene que transformar en un ejército que toma esta nación. Porque para eso fuimos llamados, para tomar la nación donde estemos. Esa es nuestra tierra prometida. Y para eso el Señor hace todo este esfuerzo, todo este sacrificio, Jesucristo, para que nosotros podamos tener, ¿no es cierto?, esta relación íntima con Dios. Para que podamos representarlo en esta tierra como embajadores que somos. Embajadores que tienen el sello y podemos actuar con el nombre, y el actuar con el nombre de Dios significa con la autoridad que Él tiene. Gracias por eso, amén. Eso salió en espontáneo, qué bueno. Estamos aprendiendo. Eso es, eso somos, ¿ya? No somos menos que eso. Hemos acostumbrado a ver cristianos y iglesias que siguen en el pecado, que cambian un poco, sí, son mejores personas, pero siguen atrapados. Y no puede ser eso, no puede ser. El Señor pone su sello, pone su Espíritu Santo, el poder de Dios, el mismo poder que estaba en Jesucristo, el mismo poder que resucitó a Jesucristo, está en nosotros, habita en nosotros. Y Él nos anhela celosamente, no quiere que nos desviemos y ni hagamos lo que no debemos hacer. Y eso va a ser, ¿no es cierto? Eso va a concluir en una reconciliación con Dios, porque a eso vino Jesucristo, a reconciliarnos, a que nos enamoráramos de Él y viviéramos íntimamente con Él. Eso es. Colosenses 1, versículo 15. Vamos a leer ahí. La reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Aquí estoy hablando de la reconciliación con Dios, ¿no es cierto? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando nosotros actuamos fuera de Jesucristo, no estamos actuando, porque todo lo que existe en esta tierra, todo lo que fue hecho, es en Él y para Él. Qué drástico. Todo lo que tú haces fuera del Señor no sirve. No lo va. Cuando lleguemos arriba no está. Por eso que Jesucristo dice, sin mí nada pueden hacer. ¿Por qué dijo Jesucristo eso? Porque todo lo que debemos hacer lo debemos hacer con Él y para Él. Porque así dice la palabra. Así de simple. Qué bueno eso. Miren lo que dice después. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí vuelvo a repetir, en Él subsiste. Todo lo que hacemos fuera de Él no sirve. Qué drástico. Es así. Es así la verdad, es así en la práctica. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es nuestra cabeza, ¿cierto? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es nuestra cabeza. Yo no sé si ustedes algún día han podido caminar sin cabeza. ¿Y por qué pueden caminar sin Cristo? Si somos su iglesia. ¿Me pueden explicar eso? ¿Por qué ustedes toman caminos que no están en Cristo? ¿Cómo lo hacen sin la cabeza y después dicen que son cristianos? ¿Cómo lo hacen? ¿No es lo mismo? Es que es muy radical. Es que eso dice la palabra. Discutan con ella, eso dice. Él es nuestra cabeza. La cabeza no puede hacer nada separada. El cuerpo no puede hacer nada separado de su cabeza. Como nosotros no podemos hacer nada si nos cortan la cabeza. Nada, se acabó. Por eso esa comparación. No es una casualidad que Dios dijo en su palabra que Cristo es nuestra cabeza. No es una casualidad. Es tan serio como nuestra cabeza es para nuestro cuerpo. Sigamos. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, es porque al Señor le agradó y punto. Y no podemos
discutir ese tema. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar, restaurar una relación de amor, en este caso. Así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué es lo que restauró entonces? Nosotros que estamos en la tierra con los cielos. Primero leímos en Efesios 2 que hizo un solo pueblo, los hebreos con los gentiles. O sea, primero nos hizo conciudadanos con los hebreos y familia de Dios. Y después nos restauró en nuestra relación con el cielo. Que eso estaba cortado con el reino de los cielos. Y Jesucristo restauró eso. Por eso que dice que nosotros estamos en los lugares celestiales justamente con Dios y con Jesucristo. Esa es la reconciliación, ¿no es cierto? Pone paz entre nosotros y la tierra, ya no estamos más separados de Dios. Y tenemos entrada al lugar santísimo donde está Dios. Y somos morada del Espíritu Santo. No tenemos cómo perder, como decía la semana pasada. ¿Cómo podemos perder? ¿Cómo podemos seguir pecando? ¿Cómo podemos seguir siendo lo que fuimos? Porque somos, y me incluyo, enfermos de porfiado. Me incluyo. No estoy diciendo que yo soy santo. Me incluyo. Pero yo sé que lo vamos a lograr. Si creemos esto y lo vivimos, lo vamos a lograr. Y vamos a hacer esos templos que Dios necesita. Esa novia santa, sin mancha, pura, que Él vino a preparar. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Estoy hablando de ese año. ¿Cómo nos va a presentar? Leámoslo de nuevo. Santos, para presentaros santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. O sea, podemos seguir pecando. Tenemos que ir hacia la santificación. Tenemos que ir hacia allá. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme, porque dice que es una metamorfosis, algo sobrenatural. Por eso que sin el Espíritu Santo no lo podemos lograr. Si tú quieres hacerlo en tu fuerza, nunca. Por eso que es por gracia la santificación. Es por a través del Espíritu Santo. El poder es una transformación sobrenatural que solamente Dios puede hacer en ti. Y dice, para terminar, el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, para ser presentados santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él, si permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Este Evangelio, completo, no una parte, completo. Vamos a Primera Tesalonicenses 4, perdón. 14 no existe. 4. Vamos a leer del 1, versículo 1, ¿ya? Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que las instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí está de nuevo. Es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Mira, aquí hay un detalle, quiero detenerme. Dice que vuestra esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Incluso con tu esposa tú puedes cometer pecado. Si tú lo haces con pasión de concupiscencia. O sea, cuando nosotros dejamos que sexualmente, eso que dice que se puede hacer cualquier cosa, eso es una mentira. Debemos honrar a nuestra esposa, incluso en el lecho, porque el lecho tiene que ser sin mancha, sin mancilla, dice la palabra.
Incluso en esos momentos nosotros debemos honrar a nuestras esposas. Así dice aquí. Como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, no debemos comportarnos como ellos. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, si nosotros seguimos practicando el pecado y haciendo lo que nosotros queremos y después nos decimos cristianos, no estamos desechando al que está hablando aquí adelante, que está diciendo la verdad, porque está siendo usado por el Señor para hablar su verdad. Están rechazando a Dios y al Espíritu Santo, como dice aquí. Así que el que desecha esto, todo lo que leí antes, apartarse de la fornicación, no cometer pecado, etcétera, buscar la santificación, el que desecha la santificación, dice, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. ¿Por qué dice a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo? ¿Por qué nombra esto? ¿Por qué dice que nos dio el Espíritu Santo? Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, no tienes excusa para seguir pecando. Tiene que existir ese tiempo, ¿no es cierto?, mientras nosotros crecemos y maduramos, pero tiene que terminar algún día ese proceso de santificación que hace el Espíritu Santo, porque la voluntad del Padre, dice la palabra, es la santificación a través del Espíritu Santo y la fe en la verdad que es su palabra. Esa es su voluntad, por lo tanto nosotros debemos caminar hacia allá y pedirle al Señor que haga la transformación, dejarnos transformar, porque Él no te va a obligar para transformarte. Si tú no quieres transformarte y santificarte, no lo va a hacer el Señor, porque Él ve tu corazón, ve tu rebelión, Él la ve. Y no lo va a hacer, solamente lo hace cuando uno voluntariamente quiere hacerlo. ¿Me entiendes? Uno tiene que querer, tiene que pedir, tiene que anhelar la santificación. No sale espontáneamente. Y el Señor ve tu corazón. ¿Y por qué no lo hace antes? Porque tiene que ser algo que hacemos en conjunto con Dios. Él tiene que ir en armonía contigo a hacer esta santificación. Él jamás, no es como el enemigo, que el enemigo nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer y después nos suelta y nos hace sentir culpables. Él no funciona así. Él siempre va a estar esperando que tu corazón esté dispuesto. Y eso es todo lo que tenemos que hacer, por eso que es por gracia. Es disponernos a ser transformados. Y vamos a leer para terminar, Primera de Tesalonicenses también, en el capítulo 5. Voy a leer desde el 12. Mire lo que dice Pablo, que es el Espíritu Santo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esto, tómenlo muy en serio. Mire lo que dice. Voy a leer. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor y os amonestan. Ese soy yo. Así que, ¿qué tienen que hacer? Reconocerme. ¿Ya? Y que los tengan con mucha estima. Me tienen que estimar mucho. Y por eso estoy leyendo esto. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa suya. Así que si alguien no me ama, está en serios problemas. ¿Ya? Fuera de broma, tómenlo en serio, es palabra de Dios. Yo me río, pero bueno, me tocó, por fin me tocó algo a mí, ¿ya? Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Aquí no está hablando de trabajar en tu trabajo, estamos hablando de trabajar como templo del Espíritu Santo y llevar a otros a ser templo del Espíritu Santo. De ese trabajo está hablando Pablo. O sea, la Biblia no habla del otro trabajo, está hablando de lo que nosotros debemos hacer como cristianos, ¿ya? Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengas a los débiles, que seas paciente para con todos.
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Es parte, ¿no es cierto?, del fruto del Espíritu Santo, es tener gozo, ¿no es cierto? Orar sin cesar. Esta es nuestra herramienta más grande para cumplir todo lo que el Señor nos pide, ¿ya? Si no oramos, si no pasamos tiempo a solas con el Señor, nada de esto va a ser, ¿ya? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo se puede apagar. Si nosotros este río no lo dejamos que se derrame, ¿no es cierto?, se va a apagar. ¿Para qué tenemos Espíritu Santo si no lo dejamos que se derrame? No usamos este Espíritu Santo. No funcionamos, no hacemos que la gente se convierta, no traemos el reino de Dios, porque acuérdense que cuando Jesucristo fue bautizado, se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo, y esos cielos quedaron abiertos para nosotros, y por eso nosotros podemos entrar. Por eso es que dice que se reconcilió el cielo con la tierra, quedaron abiertos los cielos. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. Entonces nosotros llevamos la presencia de Dios, la presencia manifiesta. No estoy diciendo que no tenemos que imaginar lo que ustedes sienten acá, que caen de rodillas. Esa es la presencia de Jesucristo, porque están abiertos los cielos, a través de su Espíritu Santo, por supuesto. Y después dice, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis qué difícil, no menosprecien las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquí está. El mismo Dios de paz, ese que nos puso en paz con los hebreos, que nos puso en paz con el cielo, ese mismo nos santifique por completo. O sea, es una obra de santificación hecha por Dios, ¿ya? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea, escuchen esto, guardado, irreprensible, irreprochable, santo. ¿Ya? ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegue el Señor Jesucristo, seamos llamados, ya no hay tiempo para eso. Nosotros tenemos que conseguir eso aquí, en esta tierra, esta relación íntima con Dios, acá, siempre. ¿Ya? Y dice, mira el 24, esto es muy importante, hermanos míos, y aquí termino, así de rápido, aquí termino. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, el Señor nos llama y Él va a hacer la obra que tiene que hacer en nosotros. Si no lo logra, es porque nosotros, y créanme, nosotros no lo dejamos que lo logre. Es nuestra disposición, nada más, no es por obra, es nuestra disposición, que hace que Jesucristo, creamos a Jesucristo y nos limpie nuestros pecados para poder reconciliarnos, ¿no es cierto? Y poder entrar en esta relación íntima y ser templo del Espíritu Santo y empezar a hacer la obra de Dios. Y cuando llegamos arriba, hemos estado siempre con Él, lo conocemos, Él nos conoce, nos llama por nuestro nombre, porque yo paso tiempo, y ustedes pasan tiempo con Dios, ¿no es cierto? A solas, porque la palabra dice que por la sangre de Cristo yo puedo entrar a la presencia, yo estoy en lugares celestiales juntamente con Él. Eso es una realidad y debemos usarla. No dejen de usar esa realidad, ese regalo que Jesucristo nos dejó, de poder entrar a la presencia y poder estar con Él. No dejen de usar eso. No dejen de pasar tiempo con Dios. Es decir, Jesucristo, siendo Jesucristo, Él pasaba tiempo con su Padre. En un pasaje en Lucas, que Él alimenta a los 5.000, después de eso, despide a los apóstoles, dice que se vayan en una embarcación, y Él despide a la multitud y después se va a un cerro a orar, a estar solo con su Padre. Y después de eso aparece caminando en el agua. Algo tiene que ver esta intimidad con Dios, ¿no es cierto? Después de eso aparece caminando en el agua y después llegan al lugar donde iban. Ustedes saben la historia de caminar con el agua, no quiero entrar en ese detalle. Y sanó a todos los enfermos y a todos los endemoniados que le trajeron. ¿Dónde ganó esa guerra el Señor? A solas, con su Padre. Y eso nos regaló a nosotros. Y muchos cristianos no lo hacen. Y ahí se gana la batalla.
en oración y pasando tiempo con Dios, en intimidad. Tenemos que usar esta reconciliación. Es un regalo tan grande de Jesucristo como nuestra limpieza, porque fuimos limpiados precisamente para eso, hermanos míos. Fuimos limpiados de nuestros pecados para poder entrar a la presencia de Dios con la sangre de Jesucristo. Por esa sangre nosotros podemos entrar y por esa sangre fuimos reconciliados. Debemos usar esa reconciliación. No perdamos el tiempo jugando al Facebook y a todas esas cosas. Pasemos tiempo con Dios, apenas podamos. Él nos anhela, dice la palabra, nos anhela celosamente. Uno apenas va a estar con Él, Él viene inmediatamente. Pero tiene que ser un corazón dispuesto. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Él va a hacer la obra, pero necesitamos hacer nuestra parte. No es que nos quedemos acostados y decir, ya, haz la obra, Señor. No, son hechos, debemos caminar. El Señor nos entregó la tierra prometida. Tenemos que avanzar. Porque si a Josué le dijo el Señor, donde tú pises, ese terreno es tuyo. Si Josué se hubiera quedado en la orilla, sentado con el pueblo, nunca hubieran tomado la tierra prometida. Si nosotros nos quedamos sentados acá, créanme, nos vamos a avanzar. Y tenemos una tremenda responsabilidad porque Dios nos dio su Espíritu Santo y nos dio el reino de Dios. Y nosotros lo sabemos. Y lo sentimos y lo vivimos. Por lo tanto, tenemos una tremenda responsabilidad. No solo que, qué bueno que nosotros tenemos la presencia de Dios. No significa solamente agradarnos. Porque sí es muy agradable sentir a Dios y saber que Él está contigo. Pero también deben entender, y por eso leí esto, amonesten a los ociosos, alienta a los de poco ánimo, sostén a los débiles, sea paciente con todo. Pero amonéstenlo también, con paciencia, pero amonéstenlo. Si alguien nos está moviendo, a favor, ¿cierto? Buscando gente para... No se trata de andar obligando a la gente, pero sí, donde tú trabajas, donde tú estudias, donde tú estés, deben saber que por lo menos que eres cristiano y debes hablar de Dios y mostrar este poder. Y cuando alguien está enfermo, orar por esa persona para que se sane, porque nosotros lo tenemos. Porque eso es lo que Jesucristo nos dio a través de su Espíritu Santo. Debemos hacer la obra de Dios. Amén. Entonces nos vamos a poner de pie porque vamos a orar para que esto que acabamos de escuchar, y si en alguno no está hecha la obra, créanme que Él es fiel y la va a hacer. Solo necesita nuestra disposición. Nada más que eso. Que yo quiera hacerlo. Que yo quiera abandonar el pecado. La transformación y el poder lo pone el Espíritu Santo, pero yo debo querer, debo anhelar santificación. Y para eso me tengo que enamorar de Dios profundamente, y para eso tengo que pasar tiempo con Dios, mucho tiempo con Él. Así como cuando ustedes se enamoran y pasan mucho tiempo con su amado, bueno, esto es, así es, pasar tiempo, conocer a Dios. Cosa que Dios los conozca a ustedes, por nombre. Porque ustedes dicen, no es que Dios conoce todas las cosas y Él... No, momento, estamos hablando de conocer. Conocer es intimidad. Nosotros hemos alivianado la palabra conocer. En la Biblia, la palabra conocer es intimidad, pasar tiempo con Él, que Él, a solas con Él, no que yo voy manejando y voy pensando en Él, a solas, un momento que yo estoy concentrado completamente en Él, a solas, dice el Señor, cierra tu puerta y está con Él. Eso es intimidad. Y eso es lo que Dios necesita que nosotros hagamos para ser transformados y ganar esta batalla. Señor, yo te pido que tú vengas, ven Espíritu Santo sobre cada persona. Derrámate en este lugar, Señor, en el nombre de Jesucristo. Más de tu unción, Señor. Ven. Y ven a sacar toda resistencia que fue puesta en contra tuya, Señor. Aumenta tu unción, Espíritu Santo. Más. Señor, yo te pido que tú saques toda inercia que está en nosotros. Todo lo que está haciéndole
el enemigo, Señor, en contra de nosotros para detenernos. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que lo saques. Ven, Señor, ven con tu Espíritu Santo. Y bendice este lugar con tu presencia. Tu palabra dice que por tu sangre podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia tuya, Señor. Que todo, nadie quede indiferente a tu presencia, Señor. Nadie. Y saca toda barrera que han puesto las personas, Señor, en contra tuya. La palabra dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Señor, saca toda fortaleza ahora, en el nombre de Jesucristo. Todo lo que fue puesto en contra tuyo, Señor. Y bendice a tu pueblo, Señor. Llénanos de ti. En el nombre de Jesucristo.